Ayer hicimos un video que me parece al que le tengo yo un cariño especial. A ver, Randy me caía muy bien. Me caía muy bien porque tuvo una valentía enorme y le costó miles y miles de dólares las demandas de los engañabobos que se le echaban encima. Fue víctima de acusaciones absolutamente delirantes, crueles, malévolas, clásicas además de la ultraderecha, ¿no? Aparte de que, bueno, se estuvo envuelto en una situación muy peculiar donde su marido, su chico de muchísimos años, su novio de muchísimos años, pues es un pintor venezolano que estaba ilegal en Estados Unidos y adoptó la identidad de otra persona, se robó una identidad y al parecer Randy lo sabía y lo encubrió, y está mal que lo haya hecho, pero por amor se hacen cosas peores. Si usted lo sabe, si alguna vez ha estado enamorado, si no ha estado enamorado, qué pena me da, qué triste de verdad. Bueno, el hecho real es que Randy aguantó a pie firme todo. No fue sino hasta ya muy tarde cuando salió del armario diciendo que era gay. Sus amigos lo sabíamos todos, pero públicamente no lo decía porque era una avenida más para los ataques de charlatanes que además generalmente por una cuestión extrañísima se relacionan más con la ultraderecha que con la izquierda, los embusteros en sí. No me refiero a las creencias idiotas de las que hablé en mi libro La izquierda Feng Shui, donde mucha gente en la izquierda cree imbecilidades, pero no, yo me refiero a los estafadores, a los verdaderos embaucadores. Generalmente se inscriben más en el terreno de la derecha y de la ultraderecha, y evidentemente en los años 70, 80, 90, si Randy hubiera salido del armario, pues habría sido una avenida más para atacarlo. Aguantó a pie firme todo, y era pequeñito, era más pequeñito que yo, que ya es decir, era bajito, era un gran atleta, porque la escapología que le hacía requería de niveles de atletismo elevadísimos. En su juventud fue un gran atleta, pero sobre todo era un tipo con una resistencia enorme y era de lo más amable. Era en muchos sentidos lo opuesto a mí. Yo soy alguien que va a la bronca directamente en cuanto a que si encuentro un estafador, le grito estafador y lo señalo y tal. Y él tendía a ser muy condescendiente con la gente, a tratarlos con muchísima suavidad, aunque los estuviera desenmascarando, ¿no? Eso me agradaba muchísimo de él, es un rasgo de personalidad extraordinario. Y entonces, pues, como lo conocí, como lo seguí a lo largo de muchísimos años y como lo respeto y lo admiro y siento que nos enseñó mucho a quienes tratamos de promover el pensamiento racional y lo que se llama escepticismo, que desafortunadamente le han dado mal nombre quienes nos atacan, pues quise hacerle un homenaje a Randy, sobre todo porque mucha gente me lo pidió a raíz de que comenté el otro día cuando ayudó a Johnny Carson a desenmascarar a Uri Geller en la primera presentación de televisión de Uri Geller. Así que se los recomiendo, no por mí, sino por James Randi. Es una figura importante, es una figura relevante, y mucho de lo que ven ustedes hoy de la lucha contra la homeopatía, por ejemplo, de que la homeopatía vaya en retroceso, que incluso en Alemania, donde nació, o en Francia, donde está el mayor laboratorio de embustes homeopáticos, Boiron, ya los gobiernos estén diciendo pues que la homeopatía no se puede vender en farmacias, la homeopatía no se puede considerar una forma legítima de medicina, porque no es medicina. Entonces se los quiero recomendar muchísimo.